El sheriff Donovan y su equipo emprenden la búsqueda del cuerpo de Rowan, cuyo homicidio fue reportado por Merlina. Sin embargo, tras horas de búsqueda no logran resultado alguno, por lo cual se presentan nunca más para conocer más sobre el caso y, con la intención de confirmar sus sospechas sobre algún miembro de la misma, es el culpable de los crueles homicidios efectuados recientemente en sus zonas aledañas. Merlina se niega en creer no fue posible encontrar el cuerpo de Rowan, pues asegura ella lo vio ser atacado por una criatura. El sheriff menciona posiblemente fue alguien de la academia, provocando el enfado de la directora Wims, quien le advierte vida a sus palabras, ya que, en primer lugar, el alcalde había informado dichos homicidios fueron causados por un oso, y está acusando a la academia de un crimen del cual no tiene evidencias. Donovan le responde no estar de acuerdo con la declaración del alcalde, y pide a Merlina le explique nuevamente qué hacía sola en el bosque aquella noche. Ella menciona escuchó ruidos, decidió investigar, encontrándose con el ataque, por lo cual corrió hacia Bianca para pedir ayuda. Merlina le solicita a la directora un momento a solas para hablar con el sheriff. Ella en un principio se niega, pero al Donovan decir de otro modo, recurrirá a tomarlo como una declaración formal en la comisaría. Accede con la condición de solo sean 5 minutos y ante cualquier inconveniente se lo hará saber al alcalde. Estando a solas, Merlina le comenta al sheriff, alguien se deshizo del cuerpo de Rowan. Él le responde podría ser ella, después de todo es hija de un asesino. Ella le dice por más que se esfuerce es incapaz de no creerle, pues él, al igual que ella, sabe bien los homicidios no son obra de un oso, sino de un monstruo. La subordinada de Donovan interrumpe su conversación, asegurando tener algo muy importante que mostrarle. Rowan reaparece. Durante la sesión de terapia de Merlina, la doctora Kinbot le pide le ayude a entender por qué dijo ser testigo de un homicidio, si es acaso desea llamar la atención. Ella se niega, mencionando, de cualquier modo, está convencida de miente. Kinbot le comenta ser consciente de afrontar un momento difícil, y es natural llega a confundir las cosas, pero para eso tiene su apoyo, para procesar sus emociones, afirmando una de las intenciones de sus padres al inscribirla y nunca más es lograr integrarse a una comunidad, y quizá sus tendencias antisociales son causa del miedo al rechazo. Merlina dice ser indiferente si la rechazan. La sesión termina. La doctora la felicita por primera vez terminar una sesión. Ella se marcha y, a las afueras, se encuentra con Tyler. Sorprendido, le pregunta si ella también va a terapia con la doctora Kinbot. Merlina le responde solo porque la corte le obliga. Tyler le dice haber escuchado lo que sucedió la noche del festival en que corrió hacia el bosque. Ella le menciona todos creen fue un invento suyo, incluyendo a su padre. Él le responde cree de ella y parte para tomar su sesión. Merlina acude a Edith para conocer más sobre Rowan. Ella, aunque estresada por la competición de la Copa de Edgar Allan Poe, le atiende y dice que, además de ser un raro solitario, solo sabe es compañero de cuarto de Xavier Thorpe. Al no encontrar a Rowan por ningún lado, Merlina visita la dirección para pedirle a Wims le diga dónde está. Ella le responde ha sido expulsado. Merlina le dice que quiere saber el motivo. Ella le comenta no es algo que le incumba, informándole Rowan se marchará en el primer tren de la tarde. Acto seguido le pregunta qué hacía en el bosque aquella noche, ya que su excusa de haber escuchado un ruido e ir a investigar podría haber funcionado con el sheriff, pero ella no lo cree. Además, le pregunta si ha comenzado a tener visiones psíquicas, pues lo notó aquella vez en que vieron el accidente, y recordó, a su edad, su madre también inició, lo que la hizo inestable y peligrosa. La directora le dice a Merlina saber oculta algo. Ella le pide permiso para retirarse. Wims le recuerda debe elegir una actividad extracurricular para integrarse a una comunidad antes de la noche y le advierte la mantendrá vigilada.
Dado que ya no tiene tanta libertad para actuar como antes, Berrina le pide a Dedos vigilar a Rowan, y ella, por su parte, necesita elegir una actividad para investigar. Berrina se aproxima a Bianca para preguntarle si el sheriff le dijo algo después de ella desmayarse. Bianca se burla de ella por todo el drama que causó, y luego le responde haber dejado todo en manos de la directora, pues desconfía de las personas normales. Finalizado el tema, Berrina audiciona. Berrina encuentra a Xavier y le pregunta cuándo fue la última ocasión en que vio a Rowan. Él le responde desde el festival de la cosecha. Al amanecer solo encontró sus pertenencias empacadas. Además, menciona a Rowan siempre ha sido un tanto raro, pero en los últimos días se volvió más errático. Quizá debido a la telequinesis puede estar afectando su mente. Xavier advierte a Berrina Tyler y sus amistades pueden ponerla en riesgo. Ella realiza la prueba y se marcha. Finalmente, Berrina visita el último centro de actividades, en donde conoce al único integrante y fundador, Eugene Ottinger, quien menciona no hay voluntarios, pues la mayoría tienen miedo a los insectos venenosos, lo cual llama el interés de Berrina. Tiempo después, Berrina se encuentra con Rowan y le pide le explique cómo sabe ella está destinada a destruir la escuela y de cuál libro consiguió la ilustración. Él le responde tener prohibido hablar con alguien, mencionando aquella noche él fue al bosque y ella lo siguió. La profesora Marlin le sugiere a Berrina retirarse, ya que no debería estar ahí. Inmediatamente sube al auto junto a Rowan y parten. Sin embargo, con base en el plan, Dedos lo sigue. Tyler regresa a su casa, encontrando a su padre preparándose para realizar nuevamente una búsqueda en el bosque, y le pregunta si cree se trata de un estudiante de nunca más. Él no le responde, solo le comenta que la doctora Kidbot fue muy reservada cuando le cuestionó por su progreso. Tyler le menciona se trata de un acuerdo de confidencialidad entre doctor y paciente. Él le dice tener derecho a saber. Después de todo, es quien paga las facturas, y le pregunta sobre qué habla. Tyler responde sobre su madre. Su padre le advierte no hable mal de ella y se marcha. Berrina pide a Enid la encubre en su sesión de cuidado de abejas, ya que necesita volver al bosque para investigar. A pesar de estar muy ocupada con los pendientes para participar en la copa y temerle a las abejas, Edith acepta, pero con la condición de se disculpe con Dedos. Después de hacerlo, Berrina y Enid acuden a la sesión con Eugene. Enid se viste con el traje, permitiendo a Berrina dirigirse al bosque, lugar donde se encuentra con Tyler, quien la toma por la fuerza e inmediatamente se disculpa, pero deseaba evitar Elvis, el perro San Humberto de su padre, percibiera su aroma. Tyler le muestra a Berrina unos granos de café con los cuales lo confunde. Ambos recorren el bosque.
Tyler le dice a Berrina debe parecerle extraño que acecha a su padre, pero le confiesa él nunca le cuenta nada. Berrina comenta ella también acostumbra a acechar a los suyos. Tyler le pregunta qué sucedió aquella noche, prometiendo no decirle nada a su padre. Berrina le narra los hechos y revela estar buscando respuestas. Al encontrar y tomar las gafas de Rowan, sufre de una visión. Tras su visión, Berrina se dirige a la biblioteca de la academia, lugar donde aparece la profesora Marlin, preguntándole si puede ayudarla en algo. Berrina le muestra la página con la ilustración y le señala la marca de agua de ella, mencionando si la reconoce. Ella responde que es el símbolo de una antigua sociedad estudiantil llamada Nightshade, misma que recuerda fue desmantelada. Marlin le comenta a Berrina saber es una situación complicada integrarse a la academia a mediados de semestre, pues incluso ella, que ha estado por año y medio, aún no se siente incluida, ya que, al ser una persona normal, es demasiado rara para ellos, pero no lo suficiente para los marginados. La profesora le aconseja nunca pierda su habilidad de no permitir los demás la definan. Al no encontrar el libro en la biblioteca, Berrina ingresa sin permiso a la habitación de Xavier, con la intención de buscarlo entre las pocas pertenencias que Rowan dejó. Aprovechando por el momento se encuentra vacía. Sin embargo, al corto tiempo llega Xavier. Berrina, sin la oportunidad para salir sin ser descubierta, se esconde. Poco después, Bianca toca la puerta. Molesto, Xavier le recibe. Escuchando su conversación, Berrina descubre la ruptura amorosa entre ambos fue debido a Xavier percatarse. Bianca utilizó sus poderes de sirena en él para manipularlo, los cuales no puede utilizar mientras porta su collar. También se entera ha provocado una reacción alérgica en Yoko, amiga y copiloto de Edith, para evitar participen en la copa. Bianca pide a Xavier se olvide de Berrina, ya que no es la chica de sus sueños, sino de sus pesadillas. Le trata mal y se cree superior a todos. Berrina regresa a su dormitorio, en llanto y desesperada, y Edith le pregunta dónde ha estado, pues todos sus planes se arruinaron al Yoko enfermar. Berrina le cuenta todo y se compromete en ser su copiloto solo para humillar a Bianca. El día de la competencia llega. Berrina pide a Edith permanezca en el bote para evitar Bianca lo sabotee. Berrina se dirige hacia la bandera y, al tomarla, se apoya sobre una cripta, haciendo sufra una visión. Las burlas de Bianca hacen recobrar la conciencia.
Finalmente, Merlina e Enid ganan la competencia, regresando después de años la copa a la casa de Ophelia Hall. Concluida la ceremonia de premiación, Merlina se aísla del bullicio y descubre el libro que sostiene una de las estatuas de Edgar Allan Poe. Tiene el mismo símbolo del libro que busca. Pero antes de poder investigar, llega Enid para integrarla y Disfrute venció a Bianca. La directora Weems felicita personalmente a Merlina y le confiesa la última vez en que la casa de Ophelia Hall ganó la copa, su madre era la capitana y ella su copiloto. Dado ello, aunque no lo quiera reconocer, ella y su madre tienen muchas cosas en común. Llegada la noche, Merlina regresa al pasillo donde se ubica la estatua y, tras resolver un acertijo, descubre la puerta a una cámara secreta. Al poco tiempo de inspeccionar su interior, es cubierta de rostro y atada a una silla.